Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos, continuamos con nuestro serie de videotutoriales de programando con C Sharp. Un cordial saludo a todos aquellos que están siguiéndonos en nuestro canal eh, y estamos aprendiendo, porque yo me incluyo, estamos aprendiendo cada día más de programación. Continuamos con la serie de específicamente con el tema específico en la serie de programación orientada a objetos. Y ya estamos en el video número 55 y este es un gusto saludarlos. Quien les habla, les saluda el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un saludo a todos los que están viendo este video tutorial. ¿Qué veremos en este video? Pues veremos algo que es de suma importancia en la programación orientada a objetos, que es variables y constantes static, al igual que los métodos static. Sé que hemos mencionado en algunas oportunidades y los he tenido así como en el aire y les he dicho como no sé ni cuántas veces, ya perdí la cuenta aquí. Luego les explico qué es eso static, ¿verdad? Pues llegó el momento en que empecemos a abordar, porque realmente el tema es bastante amplio, pero por lo menos iniciaremos el abordamiento de lo que son eh, los tratamientos, los modificadores de acceso static, ¿verdad? Porque eso es lo que significa static. Static es un modificador de forma de acceso, tanto para variables como para el caso de métodos. En el caso de las variables, supongamos, ¿verdad? Supongamos que cuando nosotros declaramos una variable común y silvestre, en este caso tenemos a contador, que es una variable de tipo primitivo entero, ¿sí? En una clase creamos una clase X, ¿verdad? Vamos a llamarle la clase 1. Y a la clase 1, ¿verdad? Dentro de sus propiedades, dentro de sus campos de clase, definimos este contador. Cuando nosotros luego generamos, siguiendo este mismo ejemplo, tres instancias de esa clase, o sea, generamos tres objetos, el objeto 1, 2 y 3. Como la variable no es estática, sino que es una variable común y silvestre, eso significará que en cada instancia, en cada objeto, se va a generar una copia, ¿verdad? Una copia como tal de esa variable, ¿verdad? Eh, Esa variable contador en cada uno de los objetos que hemos creado funcionará de forma totalmente independiente, sin que en ningún momento se afecten para nada a las demás. A todos los efectos serán variables distintas una y otra, ¿verdad? Básicamente, eso es en el caso de cuando estamos con variables que son comunes, ¿verdad? Que no son. Ahora, caso contrario, ¿verdad? Caso contrario, si nosotros a esa variable delante del tipo de dato primitivo o después, no importa, el modificador de acceso, no importa dónde lo coloquemos, pero digamos, por estándar se coloca siempre delante del tipo de dato, ¿verdad? En este caso, antes del int. Si ese modificador de acceso nosotros lo colocamos y definimos a esta variable como estática al momento de declarar la variable, ¿verdad? O al momento de declarar esta propiedad dentro de la clase como tal, el comportamiento va a ser muy distinto, ¿verdad? Ya ahí sí vamos a cambiar totalmente el comportamiento. Eh, es lo que sucede en estos casos es que no se crea una copia como tal de esa variable en ninguna de las instancias, ¿verdad? Que generamos para crear los objetos 1, 2 y 3. Así que ningún objeto instanciado y creado como tal será el dueño o poseedor de esa variable. Entonces, ¿a quién le pertenece esa variable estática? Bueno, la variable en esos casos, cuando es declarada estática, siempre va a pertenecer a la clase de la cual fueron instanciados los objetos. O sea que la única que va a tener el control
sobre esa variable estática va a ser la clase que le dio origen a esas instancias. En esos casos, a las variables estáticas se les suele denominar variables de clase, porque solamente las clases pueden tener control sobre las mismas, ¿verdad? Entonces, de forma muy similar o de forma prácticamente igual, diría más bien, sucede con las constantes. Estas pertenecerán a la clase y serán campos y o variables de clase. Este, lo cual quiere decir que en ninguno de los objetos, ¿verdad? Ninguno de los objetos creados como tal serán dueños de esta variable y solamente podrá ser la clase misma quien pueda modificar la variable. Entonces, tal vez para ser un poco más gráfico, para ser un poco más gráfico en lo que yo estoy tratando de explicarles, usualmente cuando nosotros queremos acceder a alguna propiedad eh, de un objeto instanciado, entonces nosotros ponemos el nombre del objeto como tal, ¿verdad? Objeto 1 punto y no nos va a salir, no vamos a poder hacer esto, ¿verdad? Que es lo que yo estoy hablando, contador igual a 8. No, porque simple y sencillamente no se nos va a permitir tener, ni siquiera en la ayuda contextual, ¿verdad? Nos va a salir desplegada esa variable, porque al estar estática es como si estuviera encapsulada la misma, incluso para los mismos objetos que están siendo instanciados. Aunque los objetos sean una instancia de la misma clase, por ser estática la variable en la clase donde fue creada, esto no va a poder suceder, no vamos a poder lograr modificar ni tener acceso a ese campo de clase, a esa propiedad para poder variar, para poder. De forma similar, ¿verdad? De forma similar sucede con los métodos, no solo este comportamiento no solamente es similar con las clases como tal, sino incluso con los mismos métodos, ¿verdad? Un ejemplo claro también de lo que estamos hablando es en el caso de la clase mat, ¿verdad? De la clase nativa mat que vimos ahora. La clase mat, ¿verdad? La clase mat que hemos estado utilizando tiene una variable estática pi, que sabemos que pi, ya sabemos el valor que no podemos cambiar de pi, el valor es 3,1416 y cabalmente por ser un valor definitivo, un valor constante que no puede ser modificado, es de ahí que en la clase mat la variable pi se declara como estática para que cabalmente, aunque nosotros creemos una instancia porque nosotros podemos hacer eso. Yo podría crear un objeto, ¿verdad? Instanciando la clase de mat, pero como el campo de la clase pi, ¿verdad? O la propiedad pi fue declarada como estática, este valor yo no voy a poder acceder a la clase, yo no voy a poder desde el objeto, perdón, acceder a este campo de la clase para modificarlo. Bueno, pero todo esto, como siempre, les repito, siempre es más fácil comprender todos estos aspectos teóricos haciendo ejemplos prácticos. Para ello vamos a trasladarnos al Visual Studio y vamos a trabajar de hecho con el ejemplito, aprovechar el ejemplo que hemos estado desarrollando anteriormente, ¿verdad? Y vamos a explicar con un ejemplo práctico esta teoría que acabamos de explicar. Ok, entonces ya estamos acá en el Visual Studio, cabalmente en el ejemplito que hemos venido trabajando y vamos a irnos al fichero, ¿verdad? A la clase punto que hemos estado trabajando y por cierto que vamos a crear nuestra primera variable de tipo estático, ¿verdad? Nuestro primer campo de clase, ¿verdad? Estático. Entonces voy a irme por acá, voy aquí encima de esta. Voy a hacer lo siguiente. Voy a declararlo primero
private, ¿verdad? Lo cual quiere decir que ya está encapsulada, pero aunque esté encapsulada, si yo no le agrego el modificador de acceso static, ¿verdad? No estoy haciendo que la variable sea única y exclusivamente un campo que pertenezca a la clase punto. Debo agregar el modificador de acceso static. Y vean que el static puede estar antes o después. Yo lo agregué después del private, ¿verdad? Puede estar antes. Voy a decir que este tipo entero, ¿verdad? Y aquí estoy asignándole un tipo de dato primitivo como tal a la variable. Ya digo que es private, que es estática y que es de tipo entero. Eh, ahora vendría el nombre, ¿verdad? Yo voy a llamar la clase eh, cuenta objetos. Luego verán para qué la vamos a utilizar. Lo importante es que entendamos el concepto, más que la práctica en estos momentos, el concepto de lo que estábamos hablando anteriormente en la presentación. Entonces tenemos una variable que la he declarado de private, que es estática, que es de tipo entero y que se llama cuenta OT. Y dicho sea de paso, voy a aprovechar de una vez y la vamos a inicializar. Vamos a inicializarla en 0 aquí en la misma declaración. Bueno, una vez creada esta variable, vamos a irnos a los constructores, porque recordemos que esta clase, ¿verdad? La clase punto tenía sobrecarga de constructores. Y de hecho, vamos a irnos entre cada uno de estos constructores y vamos a agregar, eh, ya todos entenderán, no tengo que explicarles qué es lo que hace este más, ¿verdad? En el caso del constructor con parámetros. Lo que estamos haciendo, pues, para aquellos que tengan alguna laguna mental, pues es simple y sencillamente cada vez que estos objetos sean, cada vez que estos constructores sean instanciados, ¿verdad? Incrementaremos en uno la cantidad de cuenta objetos. O sea, va a ser un contador que nos va a permitir tener el dato de cuántos objetos están siendo instanciados a partir de la clase punto. Básicamente eso es lo que hará nuestro contador. Entonces, cada vez que instanciemos un objeto, y sabemos que se crea un objeto porque cuando en la instancia nosotros la compilemos, el new va a venir a algunos de estos dos constructores, ¿sí? Para cabalmente instanciar el objeto y construir el objeto a partir de algunos de estos constructores, dependiendo si es sin parámetros o con parámetros, pero eso ya lo vimos. Lo importante es que vamos a poder tener la cantidad de objetos que están siendo creados a partir de la instancia de la clase y definiendo los objetos de acuerdo a la sobrecarga de constructores que tenemos. Bueno, pero esa información tal como está definida nuestra variable por estar de forma private, ¿verdad? No vamos a poder tener acceso para poder obtener el dato de cuántos objetos han sido creados. Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que por estar encapsulada en forma de private se nos impide eso. Y tampoco podríamos entonces hacerla pública, porque de hecho ya entendimos y comprendimos que esa no es la forma de tener acceso eh, de forma correcta, porque ya definitivamente con todos los ejemplos que hemos elaborado, sabemos que no es la solución concreta de declarar como public esta variable. Así que si queremos acceder en este caso a esta clase que está encapsulada, pues lo correcto es que nosotros creemos un método que nos permita desde afuera, desde cualquier otra fichero, desde cualquier otra clase externa, que nos permita por medio de ese método acceder
a la información que está guardado en la variable. Bueno, y entonces vamos a crear en cualquier punto, y de hecho podemos hacerlo incluso aquí mismo, a ese método que nos va a permitir tener acceso desde cualquier punto eh, a, a la variable, ¿verdad? Y ese método pues va a ser también estático. Bueno, primero que todo va a ser público para poderlo acceder desde cualquier otro punto del programa. Pero va a ser static, que ahora posteriormente les explicaré eh, la diferencia en que lo declaremos estático o no, ¿verdad? Cuando lo declaramos static, pues es porque lo estamos declarando como, como un método de clase. De los demás objetos, pues no lo podrán implementar. Pero eso lo veremos ahora cuando terminemos de implementar el método, ¿verdad? Y explicaremos ya en la práctica cómo es que funciona esto de agregarle a los métodos o a las variables el modificador de acceso. Ok, entonces el método, ¿verdad? Que es public, que es estático y que es de tipo entero, pues nos va a retornar un valor de tipo entero. Bueno, de hecho nos va a devolver el dato de la variable cuenta objetos, que no sé cómo podríamos llamarlo. Podríamos llamarlo eh, contador, contador, contador objetos. Eh, no confundamos la variable, ¿verdad? Que se llama cuenta objetos con el nombre del método que se llama contador de objetos. Y que básicamente este método, ¿verdad? Este método lo que nos va a retornar es básicamente eh, la variable cuenta objetos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a retornar. Entonces, eh, nada más tengamos claro que una cosa es la variable y otra cosa es el nombre del método. Son dos cosas distintas. Recordemos nada más que por notación simplificada, cuando un método retorna un único valor, también podemos utilizar esta otra notación, que es exactamente o funcionará exactamente igual que esta otra notación. Entonces agregamos las calidades, ¿verdad? Public static int, el nombre el nombre como tal del método, olvidar los paréntesis, ¿sí? Y la flecha, ¿verdad? La flechita y el dato que nos va a retornar. Entonces es exactamente lo mismo esto o esto, nada más para que lo recordemos porque ya hace algún tiempo pues no utilizábamos esta forma de notación. Ahora bien, siempre que vamos a retornar un dato de tipo estático desde cualquier otra clase, debemos de crearlo mediante un método estático, esa evolución, pues no precisamente. En este caso, pues por supuesto es por el ejemplo que estamos desarrollando, para que ustedes entiendan que es un método estático. Hay métodos que es más sencillo, en lugar de implementar un objeto, utilizarlos directamente de la clase. Eso es como en el caso del método POW, ¿verdad? O el método SQR de la clase Math. En lugar de tener que implementar un objeto para utilizarlos, como esos métodos son estáticos, por eso es que nosotros podemos o hacemos lo siguiente en el caso de la clase Math. Como son métodos estáticos, nosotros nada más hacemos lo siguiente: math.pow y ya podemos utilizarlo. No tenemos que instanciar un objeto que herede el método POW para poder implementar, ¿verdad?, este método, sino que como son métodos de clase, lo que expliqué antes,
los podemos implementar directamente utilizando la clase como tal. No hace falta que instanciemos un objeto. Eso es básicamente lo que estoy tratando de explicarles con este ejemplo. En el caso de este método contador objetos, verán que solamente lo voy a poder implementar, solamente lo voy a poder utilizar desde la misma clase, porque por ser static, ninguno de los objetos que sea instanciado va a poder heredar ese método. Así que vamos a compilar la solución, ¿verdad? A ver si nos revienta por algún lado, ¿no? No tenemos ningún error, todo bien de momento, y ahora nos vamos a ir entonces a el fichero program, ¿verdad? Y vamos a ver, nos vamos a ir al fichero que tiene la clase main, ¿verdad? La clase principal. Y vamos a ver cómo es posible que podamos utilizar este método de clase, este método estático de la clase. Y aquí, pues básicamente lo que vamos a hacer en realizar tarea, vamos a, por medio de un console line, ¿verdad? Le vamos a decir, vamos a enviar un mensaje que dice la cantidad de objetos creados es de 2 puntos. ¿Y qué le vamos a concatenar aquí? Pues vamos a concatenarle el método que acabamos de crear, el método contador de objetos, el método contador de objetos, que nos lleva la cuenta, ¿sí? De cuántos objetos han sido instanciados y creados, ¿verdad? Entonces, yo podría haberme tentado a decir, ¿verdad? Ah, bueno, como es un método que creé de una clase, entonces cualquiera de los métodos instanciados va a tener acceso a ese método. Entonces yo me vengo aquí y digo origen y punto, y ya, entonces no está, ¿verdad? No está. ¿Por qué? Porque ese es un método exclusivo de la clase, solo la clase lo puede implementar. ¿Por qué? Porque es estático, ¿verdad? Entonces, para poder implementar ese método, ¿verdad? Yo tengo que llamar directamente a la clase y ahora sí, la clase sí tiene ese método, contador de objetos. La clase sí lo puede implementar, ¿verdad? El caso de los objetos instanciados, que se me fue un punto y coma más, ¿verdad? No van a tener acceso como ya vieron. Ahora sí ejecutamos, ¿verdad? Si ejecutamos esto, eh, vamos a, bueno, no importa que nos salgan los otros datos. Vamos a correr este programita para que ustedes vean. Aquí tenemos dos instancias, ¿verdad? O sea, tenemos dos objetos creados, destino y origen. Entonces, lo que nos debería de devolver este método es un 2, ¿verdad? Porque el contador va a incrementar en 1 cada vez que cree un objeto, cada vez que se instancia un objeto. Y como aquí hay dos objetos instanciados, pues aquí lo que nos va a devolver es un 2. Entonces, veamos, compilemos esto. Y la cantidad de objetos creados es 2. Perfecto. De hecho, hagamos una prueba. Si yo me vengo aquí, voy a instanciar otro objeto y lo voy a llamar otro, otro objeto, otro o otro objeto, ¿sí? Y lo voy a utilizar el control sin parámetros, voy a utilizar la sobrecarga, pero el que voy a utilizar es el que no tiene, el que no recibe parámetros. Entonces ahora yo tengo 3 instancias de objetos, por lo que mi método contador de objetos me debería devolver 3. Y vamos a ver si es cierto. Correcto, ¿ve? Es 3. Y como les repito, la cuestión del static, ¿verdad? De haber agregado la palabra reservada en cuanto al modificador de acceso static en el método contador de objetos, solamente me permite que a este método solamente la misma clase pueda tener acceso y solamente la misma clase puede implementarlo. Bueno,
Con este sencillo ejemplo, entonces hemos visto en acción tanto a los métodos como a las variables static creadas dentro de una clase. Ahora, por ejemplo, en el caso de C#, ¿verdad? Propiamente dicho, en el caso de las clases, perdón, de las variables constantes, eh, C#, y no es visual, sino C#, asume que estas son estáticas, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean, sin necesidad de que nosotros agreguemos el modificador de acceso static. Vamos a crear una variable constante y la vamos a declarar pública nada más ya sabemos que no se debe hacer así, que debo crear un método para tener acceso, pero nada más para el ejemplo, para que nos podamos ir fuera de la clase, perdón, de hecho lo vamos a hacer en la clase punto, ¿verdad? Quiero declarar aquí una propiedad, una clase, una variable que la voy a declarar public, la voy a declarar constante, vean que no le estoy poniendo el static, ¿verdad? Y de tipo entero que la voy a llamar prueba, ¿sí? Prueba, ¿sí? Prueba. Y la voy a declarar en 7, correcto. La declaré pública simple y sencillamente para poder tener acceso desde fuera de la clase a esta variable o este campo de clase, de la clase punto que acabo de crear. Entonces ahora me voy a ir entonces a program, ¿verdad? Y voy a desde ahí a observar el comportamiento. Cuando yo le doy punto, vean que aquí está prueba. Y prueba, ¿verdad? Prueba, vean que ya aquí me lo declara como estática, ¿verdad? Dice que prueba vale 7, o sea, el valor que tiene 7, ¿verdad? Es estático y es igual a 7. Yo no tengo posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Yo no tengo posibilidad de declarar esto, ¿verdad? De hecho, el error que me está marcando, ¿verdad? Es porque la asignación lo que me está diciendo ese mensaje en otras palabras es que yo no puedo asignarle un valor distinto al que ya tiene porque es un valor estático, que el valor es 7 y que yo no le puedo asignar otro valor. Así que nada más para que se enteraran, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un valor estático y un valor que no es estático? Pues lo mismo sucede en el caso de pi con la clase mat. Como pi es una variable estática, cuando yo implemento pi, ¿verdad? Ya por medio de la clase mat en cualquier programa que yo esté haciendo, yo nunca tendré acceso, ¿verdad? Yo nunca tendré acceso a modificar el valor de pi porque es una variable constante. Y como es constante, automáticamente, sin necesidad, ¿verdad? Yo le puedo agregar aquí el static, ¿verdad? Yo le pudiera agregar el static, pero por ser constante, automáticamente el C# lo reconoce como estático. Bueno, vamos a dejar este video por acá. Vamos a- a seguir luego con otros temas, siempre de la programación orientada a objetos. Nos vemos en el próximo video.